Les animo a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Queremos en esta mañana, con su ayuda, con la ayuda del Señor, ver los versículos del 1 al 3. Y le hemos puesto el título a esta predicación, Un deseo ardiente que preserva nuestras vidas. Un deseo ardiente que preserva nuestras vidas. Vamos a pedir la ayuda del Señor en oración. Padre, ahora nos acercamos a este tesoro una vez más, Señor, que es tu palabra, para poder escudriñarla, estudiarla y seguir aprendiendo de ti, conociéndote más, Señor, conociendo a Cristo, a quien enviaste a este mundo a morir en una cruz para salvar a todos aquellos que ponemos en ti nuestra fe, Señor. Padre, reconocemos nuestra absoluta incapacidad y es por esa razón que con santo temor y temblor nos acercamos para que tú suplas todas nuestras carencias, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, que nos libres del error, Señor, y nos hagas a ser hacedores de ella y no solamente oidores, Señor. Que tu palabra obre conforme al propósito para la cual tú la envías en esta mañana. Si es bálsamo para nuestros huesos, que así sea. Si es espada que debe penetrar hasta lo más profundo del corazón, que así sea, Señor. Pero que en todo tú seas exaltado y glorificado y nuestras vidas sean conformadas más y más a la imagen de Cristo. Es en su nombre que te lo suplicamos. Amén. Es posible que te suene la historia de Corrie ten Boom. Yo para los idiomas soy malísimo. Apenas hablo en español, así que ya te podrás imaginar. Pero bueno, Corrie ten Boom, su vida es un poderoso testimonio de cómo la palabra de Dios y el Espíritu Santo son lo más importante en la vida de un creyente en las circunstancias más difíciles que te puedas imaginar. Esta muchacha, Corrie ten Boom, y su familia eran cristianos que vivían en Haarlem, en los Países Bajos, en Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial. Movidos por su fe y por su amor al Señor, arriesgaron sus vidas para esconder a los judíos que estaban siendo perseguidos por los nazis. Así que ya te podrás imaginar el entorno de aquella familia. En 1944, toda la familia fue arrestada y enviada a un campo de concentración donde ella y su hermana Betsy soportaron condiciones infrahumanas. Pero su fe en Cristo permaneció inquebrantable. Años más tarde, Corrie relató cómo en medio del horror ella y su hermana encontraron consuelo y esperanza en la palabra de Dios. Tenían una pequeña Biblia que habían logrado pasar de contrabando al campo de concentración y la leían y oraban según ella y compartían su mensaje de esperanza con otras prisioneras. Eso les sostuvo en medio de aquella tribulación que vivieron. Cuenta además cómo la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo también les dio la capacidad, años más tarde, de perdonar incluso a sus captores y de encontrar gozo en medio del sufrimiento. Betsy en particular, dice, irradiaba una paz y un amor que impactaron profundamente a todas las personas que le rodeaban. Esta historia, la historia de estas hermanas, ilustra cómo la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los medios más eficaces, pero a la vez y en ocasiones más infravalorados por los creyentes, que Dios nos provee para cualquier situación. El Señor, mediante su palabra, nos proporciona sabiduría, nos proporciona consuelo y esperanza, mientras que el Espíritu Santo nos da la fuerza para perseverar y amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. La historia de cómo estas hermanas hallaron consuelo y esperanza en la palabra de Dios, cómo demostraron el carácter de Cristo, no es un hecho aislado que solamente vivieron ellas. El salmista que acabamos de leer, el Salmo 119, escribió exactamente lo mismo. El salmista, recuerda, un joven, escribió en el Salmo 119, versículo 25, «Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra». En el versículo 50, él escribió, «Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado». En el versículo 107 y 108, él escribe, «Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor,
y enséñame tus ordenanzas. Por eso él expresó que su profundo deseo en esta vida, a pesar de la aflicción, a pesar del tormento por el que pasaba, no sabemos cuál era, su deseo, su profundo deseo era por la palabra de Dios y no porque su situación cambiara. En el versículo 47 y 48 del Salmo 119, él escribió: y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. En el versículo 127 dijo de nuevo: por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. En el versículo 163 de nuevo dijo: aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Y como colofón, en el versículo 165 dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. No sabemos, repito, si aquel joven, su ansiedad, su dolor, su aflicción desapareció. No tenemos ni idea. Lo que sí es verdad, que él encontró paz y descanso en la palabra de Dios. Encontró, de hecho, dice, mucha paz. No paz, mucha. Y también el Señor Jesús, lo comentábamos esta mañana, el Señor Jesús encontró en la palabra la fortaleza necesaria para en su humanidad no pecar cuando fue tentado por el diablo en Mateo 4. A todas las tentaciones de Satanás, Cristo respondía: porque escrito está. Estos son solo unos pocos ejemplos que nos ayudan a entender cómo todos los creyentes debiéramos tener el mismo deseo ardiente por la palabra de Dios. Un deseo ardiente por la palabra de Dios que nos ayuda a crecer en semejanza a Cristo, para que de esa forma podamos perseverar en medio de las situaciones más difíciles de la vida, como sucedió con aquellas hermanas, como sucedió con el autor del Salmo 119, como sucedió con Daniel, como sucedió con el propio Señor Jesucristo, confiando plenamente en Dios. De este deseo ardiente por la palabra de Dios para crecer en semejanza a Cristo y así perseverar cualquiera sea la situación por la que tengamos que atravesar, es de lo que nos habla el apóstol Pedro en el texto de esta mañana. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la verdad, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Recuerda que el apóstol Pedro está escribiendo a hermanos que están pasando por momentos extremadamente difíciles en esta vida. Estaban siendo, de hecho, martirizados. Así que les alienta. Recuerda, es una carta de aliento a aquellos hermanos. Y ahora, en ese aliento, pone el foco en la palabra de Dios y en el deseo hacia ella como un recurso insustituible para poder crecer espiritualmente. Aquellos hermanos iban a estar más capacitados para poder sobrellevar los acontecimientos que estaban viviendo si realmente descansaban en la palabra de Dios, confiaban en la palabra de Dios. Por eso el énfasis de este pasaje está en el mandato que encontramos en el versículo 2. Es el único mandato que encontramos en estos 3 versículos. Y en el versículo 2 leemos: desead. Ese es el mandato. Es algo imperativo. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Dicho de otro modo, debemos tener un gran deseo por la palabra de Dios, porque por medio de ella creceremos en santidad. Creceremos a la semejanza de Cristo y así podremos sobrellevar la dureza de esta vida. No hay otra forma. Pero para que la palabra de Dios nos santifique, nos anime, nos fortalezca en todo tiempo, es esencial, primero, que reconozcamos su poder divino. Debemos recordar y confiar en el poder de Dios por medio de su palabra, sabiendo que Él es capaz de obrar en nuestras vidas a través de ella. Segundo, es esencial que abandonemos toda motivación egoísta. Es necesario, para que la palabra de Dios nos aliente y nos fortalezca, dejar de lado todo deseo carnal, egoísta y resentimiento hacia la voluntad de Dios. Debemos someternos a su plan confiando en que es perfecto. Tercero,
Es esencial que reconozcamos nuestra necesidad de la palabra de Dios. Debemos aceptar que nuestra vida espiritual solamente puede ser nutrida por la palabra de Dios. Y cuarto, es esencial que aceptemos la bondad de Dios. Debemos reconocer que todo lo que proviene de Dios es bueno y para nuestro bienestar, incluso las pruebas y los sufrimientos. De esto es de lo que nos habla Pedro en esta porción de su carta. En resumen, la palabra de Dios solo tendrá su efecto santificador pleno en nosotros si la recibimos con fe, con humildad y con gratitud, reconociendo su poder y su bondad. De esta manera la palabra de Dios nos mantendrá perseverantes en esta vida por medio de un contentamiento agradecido por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, aun cuando permita el dolor, aun cuando permita el sufrimiento, aun cuando pasemos por pruebas. ¿Cómo desear la palabra de Dios para que nos sostenga perseverantes en esta vida? Primero, reconoce su poder divino. Fíjate cómo comienza este texto. Por tanto, yo sé que en la Reina Valera empieza diciendo desechando, pues, pero en el griego empieza pues desechando o por tanto desechando. Así que déjame empezar como escribió Pedro literalmente, por tanto. Queridos hermanos, estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos, y si no, tienes un problema, de que hemos sido salvados por Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Estamos plenamente convencidos de que no hay otro medio que Dios use para hacernos nacer de nuevo que no sea el Evangelio. Como Pablo podemos afirmar, como él hizo en Romanos 1:16, que no nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Estamos plenamente convencidos? Sin embargo, ¿hasta qué punto estamos igualmente convencidos de que ese mismo poder de la palabra de Dios que nos salvó es lo que el Señor usa para guardarnos? Es lo que Dios usa para que crezcamos para salvación, para que seamos santificados, fortalecidos espiritualmente en toda situación. ¿Hasta qué punto estás convencido que si Dios, mediante su palabra, tuvo el poder de salvarte, de regenerarte, tiene el poder de guardarte? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pedro, fíjate, comienza esta sección con esta pequeña frase, o por tanto, también se puede traducir pues, para guiarnos precisamente a este pensamiento clave. Por tanto, resume y extrae, digamos que una conclusión lógica de las ideas y argumentos que Pedro presentó anteriormente sobre nuestra salvación y que leemos en el capítulo 1, del 22 al 25. Pedro resume esa obra de la palabra de Dios cuando nos salvó en esos versículos. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Así que, en otras palabras, Pedro está diciendo, por tanto, si la palabra de Dios, versículo 22, fue la verdad que purificó tu alma y te llevó a la obediencia al Evangelio, si fue, versículo 23, la verdad incorruptible de Dios, la palabra viva y eterna de Dios, la que produjo tu nuevo nacimiento, si realmente has creído que esa palabra que te fue predicada es la palabra de Dios que permanece inalterable para siempre, versículo 24. Por tanto, recuerda su poder y deséala para que siga su obra santificadora en tu vida. Si crees firmemente que la palabra viviente, perdurable, eterna de Dios fue el poder que hizo el milagro asombroso de que nacieras de nuevo, si crees que fue la palabra que trajo la gracia de Dios a tu vida y te transformó, confía en ella.
Confía en ella, anhélala, deséala, para que por ella crezcas para salvación, para que crezcas más a la imagen de Cristo, para que seas más como Él, para que seas fortalecido espiritualmente en medio de cualquier situación. Ese es el poder santificador y fortalecedor de la palabra de Dios, que nunca debemos olvidar. Debes confiar en ella plenamente en toda situación. Mira, si no confías en la palabra de Dios, no estás confiando en Cristo. Da igual que te hinches tu boca diciendo que confías en Cristo si no confías en su palabra, ¿no es verdad? No confías en Él, no confías en su obra plena y perfecta que te salvó y que ahora te está santificando y que ahora te está preservando para vida eterna, pases por lo que pases. En ocasiones llegamos a creer que la nueva vida, el perdón de pecado, la limpieza del alma, la reconciliación con Dios, es todo lo que Cristo hace por medio de su palabra y luego nos deja ahí a merced de los acontecimientos de este mundo caído en pecado. Pero no, esa obra salvadora de Dios no fue el final, fue solamente el comienzo. Dios por medio de su palabra además continúa santificándote, continúa sosteniéndote, continúa fortaleciéndote. Es por esta razón que la Escritura habla de sí misma como fuente de vida, no de vida eterna, sino como vida absoluta. En Filipenses 2:16, Pablo nos exhorta a aferrarnos firmemente a la Biblia porque es la palabra de vida. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, identifica la palabra de Dios como viva, eficaz, cortante, penetrante, poderosa para identificar las intenciones de nuestros corazones. Aférrate a ella porque es viva, es eficaz, te sostendrá firme. El Señor Jesús declaró en Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es Dios Padre, tiene ¿qué? Vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios, por tanto, no solamente nos da fe para creer, nos da vida eterna, desde ya, calidad de vida. No hay que temer, no hay que estar asustados por los acontecimientos de este mundo, no hay que tener nada que nos aflija si confiamos en la palabra de Dios. Pero, siempre hay un pero, a que a veces cuesta creer eso. ¿Por qué a veces parece que por mucho que me aferre a la palabra de Dios, por mucho que la lea, que medite en ella, que ore conforme a ella, o que intente andar en ella, pareciera que no está produciendo los efectos esperados de santificación, de fortaleza, de aliento, de corrección, de protección? ¿Acaso su poder es limitado? ¿Acaso no hace lo que afirma que puede hacer, que es no solamente salvarme, sino guardarme? ¿O es que su aplicación es restringida a ciertas áreas de mi vida? ¿Cómo explicar que la palabra de Dios a veces no parece cumplir esas funciones en nuestras vidas? Que a la primera prueba que pasamos, ¡pum!, sucumbo. ¿Es posible que su poder no sea tan absoluto como se declara? ¿O que no sea relevante para todas las situaciones? El apóstol Pedro va a responder a estas preguntas, diciéndonos que para que la palabra de Dios obre con poder santificador en nuestras vidas, primero es esencial que abandones tus motivaciones egoístas. Tus motivaciones egoístas. Es necesario dejar de lado todo deseo carnal, egoísta y de resentimiento hacia la voluntad de Dios. Si no, la palabra de Dios no será eficaz en tu vida. Debemos someternos a su plan confiando en que es perfecto, si queremos que la palabra de Dios nos haga crecer en nuestra salvación. Ese es el segundo punto de Pedro. Es esencial que abandonemos toda motivación egoísta. Fíjate que sigue diciendo en el capítulo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Esto es santificación, hermanos. Y la santificación, según Dios, es un proceso que se da en la vida de todo creyente, donde este creyente tiene un papel definido y activo. Así como la salvación es todo obra de Dios, en la santificación Dios ha establecido nuestra colaboración necesaria. Dios nos salva por medio de su palabra,
Dios nos declara santos por medio de su palabra y ahora nosotros vivimos activamente en esa santificación, creciendo progresivamente en ella a través de la palabra. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Si no hay por nuestra parte ese deseo de crecer en santidad a la luz de la palabra de Dios, o hay una respuesta desagradecida al plan de Dios para nuestras vidas, difícilmente podremos estar preparados para desear esa palabra de Dios y así ser más como Cristo. Si no estamos dispuestos a vivir en santidad, a crecer en santidad, o si estamos continuamente quejándonos de Dios por lo que Él permite en nuestras vidas, difícilmente podremos estar preparados para desear esta palabra de Dios y así ser más como Cristo y así ser fortalecidos espiritualmente en toda situación. Y es por esa razón que inevitablemente sucumbiremos a la mínima prueba. El por qué sucumbimos a las pruebas, al dolor y en ocasiones al pecado, no es porque no tengas trabajo, no es porque tu cónyuge o tus hijos no sean cristianos, no es porque no tengas salud, no es porque el mundo se está cayendo a pedazos, y mucho menos es porque la palabra de Dios sea ineficaz. La respuesta es mucho más simple. Es simplemente porque nosotros no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muy simple. Y no vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas nos lleva a volver a caer en un patrón de vida pecaminoso. Así que no culpes a la palabra de Dios por ser ineficaz. Examina tu corazón. En esta frase que acabamos de leer, lo que acaba de escribir el apóstol Pedro, el Señor por medio de Pedro nos dice que para que su palabra obre su poder santificador y fortalecedor en nuestras vidas, debemos, en nuestra santificación progresiva, tener la voluntad constante, decidida de desechar, de quitar de encima, de aborrecer, de desvestirnos de toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Es tomar la resolución sin demora y definitiva, y permítame la metáfora, de meter en la cárcel tu ingratitud y tu descontento, para que nunca más actúen con libertad. Y para que esto suceda, debes primero desechar toda malicia. Esa palabra habla del mal en cualquiera de sus formas, de perversidad en general. Es una palabra que se refiere al mundo sin Cristo, en el que tú y yo hemos nacido, pero que por la gracia de Dios ya no formamos parte. Este mal del mundo, ¿por qué se caracteriza? Por el orgullo natural, por el amor al pecado, por la lujuria, por la pasión de la carne, como diría Juan, de los ojos, por la confianza en nuestras obras, en querer ser como el mundo que nos rodea, en querer tener el coche que tiene mi vecino, la casa que tiene mi vecina, la ropa que tiene mi vecino. Todo esto hace que pongamos nuestra confianza y deseos en satisfacer nuestra carne. Y cuando esta satisfacción no sucede, ¿qué hacemos? Nos quejamos a Dios. Señor, ¿por qué eres así? ¡Qué malo eres! ¡Qué ineficaz es tu palabra! Cuando no tienes deseo por la palabra de Dios o esta te parece insuficiente, es porque simplemente estás teniendo deseos de todo tipo por cosas equivocadas que te llenan tu mente y tus anhelos. No es otra cosa. Has quitado a Cristo de su lugar y has puesto tus deseos, o has vuelto a poner tus deseos, o peor, nunca los has quitado. Y todo aquello que llena nuestra mente, nuestros anhelos, al final acaban gobernando nuestras vidas. Pero sabemos, como creyentes, que todo lo que este mundo ofrece puede darnos una sensación de saciedad temporal, pero que a corto plazo solamente frustran y crean descontentos y no proporcionan nada edificante o espiritualmente beneficioso. Así que debes despojarte de todo lo que te sigue haciendo amar al mundo. Todo. Fíjate que empieza diciendo toda malicia. No una malicia determinada, toda. Todo aquello que tú te examinas y dices, esto que yo siento es porque sigo amando al mundo, debes quitarlo de tu vida. Ese es el punto. Debes hacerlo ahora que sabes que si el Señor te hizo nacer de nuevo, que eres una nueva criatura. Por tanto,
las las cosas viejas que pasaron, porque todas son ellas nuevas, 2 Corintios 5:17. Santiago también nos dirá en la misma línea, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Segundo, debes despojarte de todo engaño, todo engaño. De nuevo Pedro usa la palabra todo, es decir, todo. Debes deshacerte de cualquier tipo de deshonestidad, de falsedad, de seducción, de traición, que es lo que significa la palabra engaño. En sentido positivo, habla de estar dispuesto siempre a la honestidad, a la rectitud, a la sinceridad, a estar dispuesto a pagar siempre el precio necesario para mantenerme íntegro y ser como Cristo en medio de una generación perversa. Que como Pedro nos recordará de Cristo en el versículo 22 de este capítulo 2, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Así debemos vivir los creyentes y debes tener esa disposición. Cuando la palabra de Dios te parezca insuficiente para afrontar la vida con todos sus desafíos, cuando creas que Dios no está siendo justo con lo que Él permite en tu vida, ¿sabes lo primero que vas a hacer? Empezarás a buscar ardides, estrategias, cortacaminos para sortear las dificultades de la vida. En ocasiones incluso a costa de poner en juego tu propia integridad como hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Me da igual, tengo que sortear este problema. En ocasiones eso nos parecerá sabio, pero sabes que a corto plazo solamente te estás exponiendo a la vergüenza. Te estás exponiendo, si eres hijo de Dios, a su disciplina. Pedro continúa diciendo que debemos también despojarnos de hipocresías, envidias. Estas dos palabras aparecen juntas. Hipocresía se refiere a algo que no es real, no genuino, algo falso, y envidia significa querer lo que otros tienen. Querer ser quien son los demás. Es tener resentimiento porque la buena situación de otra persona es la que yo quisiera tener, pero no lo tengo. Y eso que me lleva a tener rencores, amarguras, odio y conflicto, en ocasiones contra otra persona, porque no tenemos a Cristo delante. Porque si no se lo reclamaríamos a Él. Estas características son propias de aquellos, en definitiva, que viven con corazones desagradecidos con Dios. ¿Cómo quieres que la palabra de Dios sea eficaz en tu vida si vives una vida desagradecida con lo que Dios te da, con lo que Dios permite en tu vida? Son características de aquellas personas que no están conformes con lo que Dios quiere para ellos. Y cuando una persona no está conforme con lo que Dios quiere para ellos, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás minusvalorando a Cristo y todo lo que Él hizo por ti en la salvación. Estás minusvalorando su protección. Estás minusvalorando que te está guardando para vida eterna. Para ti eso no es suficiente. Lo que yo quiero es lo que dice mi corazón. Dios, déjate de vida eterna y dame lo que yo quiero ahora, en esta vida. Si lo que el Señor te da o no te da te parece insuficiente, entonces la palabra de Dios siempre te va a parecer insuficiente y no la desearás para crecer para salvación. También te serán insuficientes la gracia de Dios, te parecerán insuficientes sus misericordias que recuerda son nuevas cada día y que Él afronta abundantemente en cada situación de tu vida. Y te parecerá insuficiente todo. Vivirás siempre con esa carga de que todo no te parece suficiente. El secreto del contentamiento no es lo que posees, es Cristo. Es Cristo. ¿Qué dijo Pablo de sí mismo en Filipenses 4? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo, ¿cuál es ese secreto? Vale, te lo voy a decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicho de otro modo, cuando la palabra de Dios no es para ti suficiente, Cristo tampoco lo será. Es muy simple. Es muy simple. Y entonces te costará permanecer confiado en la adversidad
y humilde en la prosperidad. Pedro sigue diciendo que también debes despojarte de toda difamación, es decir, de toda calumnia, palabras que dañan la reputación de una persona. Significa la malicia en palabras que insinúa, que difama, que murmura, que difunde chismes injuriosos. ¿Cómo se aplica esto al deseo por la palabra de Dios? Muy simple. Cuando la palabra de Dios te parece insuficiente para soportar las pruebas que Dios permite que te vengan a través de terceras personas, comenzarás a pensar mal de ellas. Comenzarás a insultarlas. Comenzarás a difamarlas. Comenzarás a injuriarlas, olvidando que esas personas no son tus enemigos. En algunos casos podrán ser tus hermanos en Cristo, y en otros casos, si no son creyentes, es tu campo misionero para que lleves el Evangelio de Cristo. Así que si quieres desear la palabra de Dios, si quieres que sea eficaz para que te haga crecer para salvación, es decir, para que te haga ser más como Cristo, fortalecido espiritualmente para afrontar toda situación, debes dejar de lado definitivamente, como quien se quita la ropa vieja e inútil, toda ingratitud al Señor, toda queja contra Él, y que se manifiesta en toda malicia y todo engaño, en hipocresías, envidias y toda difamación. Si Dios te hizo nacer de nuevo, tu vieja naturaleza, amante del pecado, fue clavada en la cruz, nunca te olvides. Si mantienes alguno de estos deseos en la carne sin desterrar, difícilmente tendrás deseo por la palabra de Dios. Difícilmente la palabra de Dios obrará como Dios quiere que obre en tu vida. Para desear la palabra de Dios y así crecer para salvación, debes recordar primero que la palabra de Dios es poderosa, te regeneró, te reconcilió con Dios. Segundo, debes aborrecer toda ingratitud contra el Señor, abandonando todas las motivaciones egoístas de tu corazón. Lo tercero que debes hacer es aceptar que tu vida espiritual solo se nutre de la palabra de Dios. Es esencial que reconozcas tu necesidad de la palabra de Dios. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Como dije al principio, aquí está el mandato, desead. Y es muy sabio por parte de Pedro, obviamente movido por el Espíritu Santo, cómo Pedro compara cómo tiene que ser el deseo de un creyente por la palabra de Dios, que realmente quiere crecer en semejanza a Cristo, que realmente desea estar fortalecido espiritualmente. ¿Con qué lo compara? Con el deseo de un bebé hambriento. Y no hay nada más gráfico que esto. Porque lo único que desea un bebé recién nacido, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Jugar? ¿Estudiar? ¿Conocer amiguitos? ¿Tener dinero? ¿Fama? No, nada de eso. Solo quiere una cosa, comer. Sus 5 sentidos, aunque aún están sin desarrollar, solo buscan comida. Un recién nacido no quiere otra cosa porque si no muere. Necesita alimentarse cada pocas horas. Nuestra hermana Isi en breve se va a dar cuenta. Los recién nacidos no deben pasar más de 4 o 5 horas sin ser alimentados. ¿Cuál es el mecanismo de los niños para lograrlo? Llorar. Llorar insistentemente por la leche. De hecho, un bebé aún no sabe distinguir quién es o no su madre. Cuando llora, no busca a su madre. ¿Qué busca? Comida, comer. Necesita comer desesperadamente. Ese es su único y gran deseo. En cierto sentido, un recién nacido es más inteligente que todos los adultos juntos, porque de una manera natural este niño está protegiendo su vida y sabe que la única manera de conseguirlo es comer leche. Ojalá fuéramos así los creyentes, de saber que la única manera de proteger nuestra vida es la palabra de Dios. Es alimentarnos de la palabra de Dios. Esta comparación del deseo por la palabra con el deseo de la leche materna de los bebés recién nacidos es diáfana, es dramática, porque el punto es que así como un bebé sin leche en pocas horas muere, un creyente sin deseo por la palabra de Dios igualmente perecerá cuando afronte las dificultades de la vida. A la primera prueba, en pocas horas, perecerá en el sentido de que no podrá sobrellevar esa situación, acabará desesperado, angustiado, afligido, desnortado, incluso pecando, incluso creyendo que andar por fe en esta vida es algo extremadamente difícil e improbable. Para que esto no suceda, debes reconocer delante de Dios
tu necesidad ardiente por la palabra de Dios. Y si no tienes esa necesidad urgente, pídesela a Dios. Señor, que yo sea como un niño recién nacido que clama por tu palabra, como el salmista en el Salmo 119. Debes reconocer tu necesidad absoluta y debes confiar absolutamente en esa palabra. Es todo lo que vas a necesitar para afrontar esta vida y para la piedad, como el mismo apóstol Pedro afirma o afirmará en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3. Por tanto, necesitas reconocer que debes alimentarte de ese alimento espiritual constantemente, incesantemente. Debes desear la palabra de Dios, debes desear aprenderla, debes desear escucharla, debes desear compartirla, debes desearla, vivirla ardientemente. Debes, en definitiva, reconocer que necesitas la palabra de Dios. Querido hermano, si no manifiestas que necesitas ardientemente la palabra de Dios, estás diciendo que no necesitas para nada a Cristo. Es muy simple. ¿Quieres estar seguro de que puedes ordenar tu vida de manera sabia? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres estar seguro de tomar decisiones correctas? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres estar resguardado del error y no convertirte en una víctima de las astucias de tu propio corazón? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres mantenerte confiado aún en medio de las pruebas más duras? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres estar protegido contra el enemigo cuando éste venga a atacarte con sus artimañas? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en semejanza a Cristo más y más? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres ganar la victoria sobre la tentación y el pecado? Desea la palabra de Dios. ¿Quieres realmente ser útil para Dios? Desea la palabra de Dios. Reconoce que necesitas la palabra de Dios. Por tanto, ten un deseo sincero por la palabra de Dios. Reconoce tu necesidad constante de ella para que puedas crecer en semejanza a Cristo y así ser fortalecido espiritualmente en toda situación. Usamos la palabra de Dios cuando es el último remedio, ¿no es cierto? No me queda otra que orar. ¿Alguna vez lo has dicho o lo has escuchado? ¿Cómo que no te queda otra cosa que orar? Es lo que tienes que hacer siempre. Es que la palabra de Dios es ya lo único que me queda. Lo último que te queda debe ser lo primero, lo intermedio y lo último. Todo es la palabra de Dios. Y lo cuarto que debes reconocer para que la palabra de Dios te santifique, te anime y te fortalezca en todo tiempo. Recuerda que Pedro está escribiendo a hermanos que están sufriendo y muchos de ellos muertos por causa de Cristo. Es reconocer que todo lo que proviene de Dios es bueno. Es esencial que aceptes la bondad de Dios. Versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. A mí esto me explotó a la cabeza. ¡Bum! Imagínate familias enteras camino al circo romano sabiendo que van a morir martirizados. Veía imágenes, obviamente, bocetos que se dibujan conforme a lo que se describía por parte de los historiadores, cómo los gladiadores mataban a familias enteras, hasta mujeres embarazadas, de manera bárbaras, creyentes todos ellos. Y aquí va Pedro y dice, si has probado la benignidad del Señor. Pero es cierto. Si un creyente se distingue como tal, es porque sabe que Dios es bueno. Más allá de las situaciones y circunstancias de la vida. Cuando lees la Biblia, cuando te sientas y empiezas a leerla y te expones a ellas, empiezas a conocer a Dios. Porque Dios se manifiesta a través de Cristo, del Cristo de la palabra. Como creyente, cuando eres expuesto a la palabra de Dios y ves a Cristo y ves a Dios, solamente puedes decir una cosa. Dios, qué bueno eres. Qué santo, qué misericordioso eres. Entender a Dios te deja sin palabras. Entender lo bueno, lo santo y compasivo que es el Señor Jesucristo te asombra. Cuando lees que Cristo se dio a sí mismo en una cruz para salvarte por tus pecados, para salvarte de la ira venidera, y que lo hizo cuando aún estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando aún eras su enemigo, Efesios 2:5, te deja estupefacto. Cuando lees en la Biblia que junto con Cristo
El Padre no solamente te ha salvado, sino que te va a resucitar y un día te va a sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Y como decía Pedro al principio en su carta, te va a dar toda una herencia, la misma herencia que tiene Cristo para ti. Te asombra de su amor, te asombra de su bondad. Cuando lees que ahora, a pesar de saber que sigo siendo pecador, ya no hay para mí condenación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, mi vida se llena de esperanza y de aliento. Ya no tengo miedo al futuro, no tengo miedo a lo que me pueda sobrevenir, nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios. Ahora soy su hijo, Juan 1:12. Ahora sé con gozo que todas las cosas que Dios permite serán para mi bien porque estoy en Cristo y soy hijo de Dios. Querido hermano, permíteme preguntarte, ¿has probado esa benignidad del Señor? ¿La has probado? Aquellos hermanos que iban a aquellas carretas, sí. Seguro que iban llorando, tristes en muchos casos, pero iban con el gozo y la paz de saber que se iban a encontrar con su Señor y Salvador. Iban a ver al Dios bondadoso, misericordioso, que les salvó por su pura gracia. ¿Has probado la benignidad del Señor? ¿Sabes que Dios siempre ha sido bueno contigo? ¿Lo sabes? ¿Sabes que ya nada ni nadie te va a apartar de Él? ¿Ya sabes que Él es bueno, amable, bondadoso, permita lo que permita en tu vida? ¿Has probado la benignidad del Señor? Si has probado su bondad, si has probado su amabilidad, si has experimentado su salvación y bendición en tu vida, entonces ¿cómo no desear su palabra para que te siga guiando, confiado en esta vida? ¿Por qué sigues cayendo en la angustia al mañana, en el miedo a lo que no sé? ¿Por qué? ¿Es que acaso no has probado la benignidad del Señor? ¿Qué más puede hacer el Señor para que te des cuenta que debes confiar plenamente en Él? ¿Entiendes ahora que si no descansas en el Señor, todo lo que lees te va a sonar a chino, parecerá no es eficaz en mi vida? Que esto te lleva a desconfiar de Dios, que la desconfianza te lleva a la ingratitud y a buscarte la vida, y perdone la expresión, haciendo cosas que no debes hacer, alentando el pecado que aún está en ti, de desear lo que el mundo desea, desear las cosas de la carne. Eso es pura lógica, hermanos. ¿Es que acaso no has probado la benignidad del Señor? Ninguno de los que estamos aquí debiéramos estar sentados hoy aquí. Debiéramos estar en el infierno sufriendo la ira justa de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos desconfiando de este Dios bueno, compasivo, misericordioso? ¿Cómo no desear su palabra si sé que en ella encontraré todo lo que necesite para que el Señor me siga fortaleciendo, siendo más y más como Cristo en medio de cualquier situación que viva? ¿Cómo no seguir andando de aquí en adelante confiado de que Dios seguirá demostrando esa misma bondad, esa misma amabilidad, contestando mis oraciones según su propósito bondadoso para mi vida? ¿Cómo no andar confiado en su palabra ahora que sabes que Dios seguirá en su providencia protegiendo tu vida, aún en medio de las más terribles tribulaciones? ¿Cómo no andar confiado en su palabra ahora que sé que Dios va a derramar su gracia en todos y cada uno de los momentos de mi vida? ¿Cómo no andar confiado en su palabra ahora que sé que Dios trabajará en mi vida para satisfacer las necesidades que Él sabe que yo tengo? ¿Cómo no andar confiado en su palabra ahora que sé que Él escucha aún los profundos gritos de mi corazón? ¿Cómo no andar confiado en su palabra ahora que sé que Dios siempre ha estado a mi lado, tanto en las alegrías como en el dolor? Cuando le he visto traer consuelo, cuando he experimentado sus misericordias, cuando veo que esas misericordias no se agotan y que cada día son nuevas, porque grande es la fidelidad de Dios.
¿Cómo no andar confiado en su palabra? Ahora que sé que Dios me ha bendecido con toda bendición espirituales en los cielos. En medio de toda situación y circunstancia, recordar todas estas bendiciones deberían ser una prioridad en tu vida. Y nunca olvides que todas ellas vinieron a ti por medio de la palabra de Dios. Si no vives esta vida confiado en la bondad de Dios mostrada en su palabra, ¿cómo vas a confiar en la bondad de Cristo? No es posible. Queridos hermanos, debes anhelar ardientemente la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios es anhelar a Cristo. No digas que anhelas a Cristo si no anhelas su palabra, si no vives según su palabra. Necesitas anhelar su palabra porque solo por medio de la palabra es que vas a crecer para salvación. Repito una vez más, crecerás en tu santificación, crecerás en semejanza a Cristo, crecerás en dependencia a Él, crecerás en ese fortalecimiento espiritual que Dios sabe que necesitas para afrontar junto a Cristo todas las pruebas y sufrimientos que han de venir en esta vida. Para que crezcas para salvación por medio de la palabra de Dios, recuerda su poder divino que te salvó. Si Dios por medio de su palabra me hizo nacer de nuevo, entonces ¿cómo voy a desconfiar de que Él me va a guardar en esta vida también por medio de su palabra? Debo confiar plenamente en la palabra de Dios. Confiar en ella es confiar plenamente en Cristo y en su obra plena y perfecta, que no solamente me salvó, sino que me santificó y me glorificó. También es esencial transformar tus motivaciones. Examina tu corazón. Abandona el egoísmo que te caracterizaba antes de conocer a Cristo. Desecha los deseos mundanos. Desecha la resistencia a la voluntad de Dios que te llevan a subestimar su palabra. Desecha esa ingratitud porque crees que Dios no te da lo que tú mereces. Es verdad, Dios no nos da lo que merecemos, pero nos da lo que no merecemos, que es su salvación. Si la palabra de Dios es tu todo, entonces Cristo será tu todo. Por esta razón es esencial que reconozcas tu necesidad de la palabra de Dios. Que cada día clames a Dios como el salmista en el Salmo 119. Oh Dios, cuánto deseo tus mandamientos. Ayúdame a amar tu palabra. Debes aceptar que tu vida espiritual solamente puede nutrirse de la palabra de Dios. No de las emociones, no de los sentimientos, no de los beneficios que este mundo te pueda dar. Tu espíritu solo puede ser alimentado de la palabra de Dios. Si manifiestas esta necesidad, entonces estarás manifestando que tienes necesidad de Jesucristo. Si no tienes necesidad por la palabra de Dios, estás diciendo, no tengo necesidad de Cristo. Y es esencial que recuerdes la bondad de Dios. Debes reconocer que todo lo que proviene de Dios es bueno y para tu bienestar, incluso las pruebas, incluso los sufrimientos. Confiar en la bondad de Dios es confiar en la bondad que Cristo te mostró en la cruz del Calvario y que te sigue mostrando cada día de tu vida. Así que el resumen, Señor, gracias por Cristo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque nos ha dado el recurso de los recursos, Señor, junto con la oración y la ayuda de tu Espíritu Santo que nos enseña a orar porque no sabemos y ilumina nuestra mente para entender tu palabra. Comprendemos, Señor, que necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu palabra, Señor, para poder ver en ella a nuestro amado Señor Jesucristo obrando cada día a nuestro favor. Señor, perdónanos las veces en las que no la hemos deseado. Las veces, Señor, en las que hemos caído en la desesperación, en el miedo, en el temor, porque simple y llanamente en ocasiones no hemos querido abandonar algún patrón pecaminoso que desea aún las cosas de este mundo. Si es así, Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar, a progresar en esa santificación, a ser más y más como Cristo. Ayúdanos a entender para qué estamos en este mundo. No estamos para vivir como el mundo.
Tú permite que sigamos aquí con un propósito, seguir el ministerio de Cristo, de llevar su evangelio a toda criatura. Él comenzó ese ministerio, se lo trasladó a sus discípulos, ellos a la iglesia, y así hasta hoy, Señor. Porque tú estás salvando a personas de toda lengua, raza y nación de todas las épocas. ¿Qué temer? Ciertamente, Señor, tú nos advertiste que nos enviabas como ovejas en medio de lobos, pero que tú siempre estarías con nosotros. No hay nada que temer. Ayúdenos a saber para lo que estamos aquí, Señor. Es para seguir proclamando a Cristo hasta que Él vuelva. Para seguir proclamando de que tú eres un Dios bueno y compasivo, un Dios perdonador, que no quiere la muerte del impío, que no quiere que ninguno que aún no te conozca sea condenado. Es por esa razón, Señor, que te suplicamos por las almas que hoy nos visitan, que ellos entiendan que el Evangelio de Cristo trae salvación a sus vidas, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Él como Señor y Salvador, y que tú les des vida, vida en abundancia, que solamente tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a vivir en esta vida, Señor, confiadamente en ti, confiadamente en tu palabra, descansando en ella, cualquiera sea nuestra situación, Señor. Porque sabemos que en breve estaremos contigo y disfrutaremos, Señor, de tu presencia por toda la eternidad. Gracias por tus promesas, gracias por tu verdad. En Cristo Jesús. Amén.